Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que desde Aúna Ideas tenemos para ustedes en alianza con la Liga de la Leche. Para el día de hoy tenemos un tema de muchísimo interés, un tema que genera mucha expectativa, que genera temor, que genera angustia, no solamente a las madres, sino a todas estas familias gestantes y lactantes que nos acompañan, y es cuando nos estamos acercando al destete. Para eso nos acompaña el día de hoy dos líderes acreditadas de la Liga de la Leche, y antes de presentarlas, quisiera felicitar públicamente a la Liga de la Leche por sus 45 años de amor, de entrega, de dedicación, de acompañar a todas las familias en este proceso tan bonito y a veces difícil y a veces que nos genera como tanta angustia, que es la lactancia materna y todos esos temas que ustedes abordan. Entonces, muchísimas gracias en nombre de muchas familias, en nombre de la mía, porque también tuve servicio de la Liga de la Leche en mi lactancia, y de verdad que es admirable el trabajo que ustedes de manera voluntaria hacen, y que sigan sirviendo muchísimos años más y que cada vez se unan muchas más voluntarias. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces con la conferencia del día de hoy, que es cuando se acerca el destete, y para este momento nos acompaña Mónica Ramírez y Eliana Duque, quienes son líderes acreditadas de la Liga de la Leche. Recuerden que vamos a tener un espacio de preguntas al final, nos las pueden ir dejando en el chat. Les solicitamos por favor que sean preguntas muy generales, que sean preguntas que le aporten a todo el resto del público, porque tenemos un tiempo muy reducido. Ya al finalizar, tanto Eliana como Mónica les pueden compartir esos contactos ya para preguntas mucho más puntuales o personalizadas, donde ustedes puedan acceder a esta información. Entonces, no siendo más, este espacio es de ustedes. Mónica y Eliana, bienvenidas y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por las felicitaciones por nuestro aniversario número 45. A propósito, aprovecho la ocasión para invitarlas a la celebración, a todas las personas que están aquí conectadas. Vamos a tener un ciclo de charlas virtuales a partir de este próximo sábado 10 de septiembre. Entonces, no se pierdan la programación en nuestras redes sociales. Vamos a tener invitados internacionales y temas muy especiales. Vamos a comenzar entonces con el destete. Voy a compartir pantalla. Muy bien, ahí ya deben estar viendo, ¿cierto? ¿Me confirmas, Mónica, que estén viendo? Sí, señora, se ve Sí, Eli. perfectamente. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar del destete, como Eugenia decía, un tema bastante controversial al que le tenemos susto, temor, angustia, toda clase de sentimientos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es darles algunas herramientas. Antes de iniciar, una aclaración muy importante de parte de la Liga de la Leche, es que no tenemos ningún conflicto de intereses que declarar. A nosotros no nos patrocina ninguna empresa, ninguna marca, pero sí tenemos una marcada preferencia por la lactancia materna. Los objetivos de esta charla: esperamos ofrecerles a todas ustedes apoyo e información para que tomen la mejor decisión para ustedes, para sus familias, para su situación particular, y darles las herramientas para esa dulce despedida que es el destete. Vamos a ver entonces qué es el destete, ¿cierto? Resulta que el destete es el fin de la lactancia en los mamíferos, que somos pues los animales que nos alimentamos de la leche de nuestra madre. Pero el destete inicia antes de lo que nos imaginamos, pues resulta que inicia a los 6 meses, alrededor de los 6 meses, cuando empezamos a introducir otros alimentos distintos a la leche materna a nuestros bebés. Ahí se inicia este camino del destete, que puede ser muy largo, muy corto, dependiendo de muchas cosas. Y el destete termina cuando se termina por completo esa lactancia materna. ¿Por qué destetar? Me imagino que todas las personas que están aquí tienen un motivo para hacerlo, o ya están pensando, se están proyectando, les ha pasado por la cabeza la idea del destete. Para muchas madres, el deseo de dormir más, de dormir una noche entera seguida. Para muchas madres es la presión externa, que la estén juzgando, que la estén criticando, que le estén diciendo que la está muy grande, eso no le alimenta.
Para muchas otras madres es ese deseo como de recuperar su libertad, su vida anterior, volver a su rutina de antes. También para muchas madres un motivo para destetar muy importante es un nuevo bebé, es o lograr gestar un nuevo bebé o el hecho de que ya estén en embarazo y creen que no pueden continuar con la lactancia. También se cree que destetando se va a lograr que el niño o la niña lactante coma más alimentos sólidos, y una causa bastante común para el destete es el regreso de la madre al trabajo. Entonces, vamos a encontrarnos con una mamá que la están atravesando muchísimos sentimientos. Tiene angustia, siente presión, fastidio, irritabilidad, incomodidad, ansiedad, tristeza, expectativa, preocupación, incluso vergüenza de estar amamantando todavía. Ante todos estos sentimientos, la mamá muchas veces no sabe qué hacer, no tiene una decisión clara sobre si continúa amamantando o si desteta, y todo esto hace que se le vuelva un tema de angustia mucho más grande. Sin embargo, hay que entender que sea cual sea la razón para querer ese destete no es garantía de nada, excepto de que no habrá más lactancia. Es decir, puede que yo destete y eso no va a garantizar que mi bebé coma más, que duerma toda la noche, que yo regrese a la vida de antes, que el regreso al trabajo sea más fácil, que quede en gestación nuevamente, no. La única garantía es que no habrá más lactancia, no hay otra garantía. ¿Qué deben saber las familias acerca del destete? ¿Cierto? Hay una expectativa que puede ser muy real, y es que yo voy a destetar a mi niño o mi niña, la vida va a seguir súper felices, vamos a seguir teniendo pues una maravillosa relación y todo va a ser como un cuento de hadas, pura felicidad. Pero la realidad es que un destete muchas veces, cuando no es un destete natural, espontáneo, puede conllevar mucho estrés y sufrimiento para el niño y para la familia. Es normal, y si uno decide tomar esta decisión, pues es importante asumir lo que trae, lo que conlleva esta decisión. Como cualquier decisión en el mundo, siempre que optamos por un camino, estamos renunciando a otro, con todo lo que eso implica. Recordemos entonces todos los beneficios de la lactancia materna, porque muchas veces ese destete es motivado más por una presión social o por falta de información, por desconocimiento, por mitos, pero cuando tenemos claros todos los beneficios de la leche materna versus la leche de fórmula, eso nos puede motivar a tal vez seguir amamantando y posponer la decisión del destete. Esta es una imagen simplemente para que recuerden la cantidad de componentes y nutrientes únicos que tiene la leche de ustedes y que sigue siendo la leche óptima para su bebé, mientras que a la derecha están los componentes que tiene la leche de fórmula, que nunca va a ser tan especial como la leche materna. La leche de cada una de ustedes está hecha a la medida de sus bebés, sin importar la edad que ellos tengan. Esto es un cuadro comparativo para que tengamos un poco de idea. La leche de los humanos versus leche de vaca, de cabra, de rata. Los componentes en proteínas, en grasa y en carbohidratos son completamente distintos, y esto muestra por qué la leche humana sigue siendo tan importante para el bebé humano, porque no hay otra leche, no hay otro alimento que vaya a satisfacer esas necesidades nutricionales y emocionales como la materna. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de amamantar después del año? Supongo que muchas de las personas que están aquí conectadas hoy, es posible que sus bebés ya tengan más de un año, incluso mucho más, o tengan menos y se estén preparando para este momento. Entonces, después del año, e incluso después de los 2 años, la leche materna sigue siendo ideal, la leche óptima para el desarrollo del cerebro, que es nuestro órgano de supervivencia. La leche, el ser humano vive y sobrevive y se adapta al mundo gracias a su cerebro. Entonces, la leche de vaca no va a suplir esas necesidades, porque la leche de vaca está hecha para las necesidades de un ternero que nace, camina, se levanta y camina por todo el potrero. Entonces necesita una proteína muy alta. Nuestra leche es muy distinta y solo la leche humana contiene
esos ingredientes especiales para el desarrollo de sus bebés. Por eso son niños definitivamente más inteligentes. También se va a beneficiar todo el desarrollo oral y del lenguaje del bebé. Es la nutrición óptima, la nutrición por excelencia que debe recibir el niño. Sigue fortaleciendo su sistema inmune, garantizándole una buena salud. Además, sirve de consuelo, le da protección, seguridad, le da independencia, porque en este momento puede que ustedes se sientan muy agobiadas pensando que sus bebés son completamente dependientes, que las necesitan para dormir, para hacer la siesta, que todo el tiempo quieren estar pegados de la teta, pero es un comportamiento normal que ellos van a ir superando en la medida que se los permita su desarrollo, y tarde o temprano van a superar esa necesidad y se van a convertir muy posiblemente en individuos muy seguros e independientes, porque esa relación que están teniendo con ustedes le va a generar mucha confianza y mucha estabilidad emocional con ustedes, con el entorno y con el mundo entero. Bueno, estas son imágenes de madres que han amamantado más allá del año, para que se hagan una idea, para que tengan presente que es mucho más común y más normal de lo que nos imaginamos, solo que lamentablemente muchas de estas madres amamantan al escondido, pues para no tener que enfrentar esa presión social. Hay unas recomendaciones generales cuando estamos pensando en el destete. La decisión pertenece únicamente a la mamá o al bebé. Esta no es una decisión de la suegra, de la hermana, de la mamá, de la familia. No, es como cualquier relación personal. Nos corresponde a los que estamos en esa relación decidir hasta qué momento va. La primera recomendación para el destete, como digamos la regla de oro para un destete lo más respetuoso posible, es no ofrecer al pecho al bebé, pero tampoco negárselo. Entender que el pecho no es solo alimento, entonces simplemente voy a reemplazar el pecho por un biberón o por una sopa o por una fruta y listo, no. El bebé busca el pecho buscando amor, consuelo, vínculo, y por eso es que el destete puede ser muchas veces un poco difícil de lograr. Tener en cuenta un cambio a la vez. Si el niño acabó de entrar a la guardería, si se acabaron de cambiar de casa, si el niño pasó del cuarto de los padres a dormir en su propio cuarto, si los padres acaban de separarse, todos esos son cambios muy fuertes en la vida del bebé y conviene hacer solo uno a la vez, de manera que no, al estrés de alguno de estos cambios, sumemos el estrés del destete. Dejemos el momento del destete para un momento de estabilidad, de tranquilidad en la vida del niño, de manera que pueda asumirlo de una manera más tranquila. Seguir la intuición es muy importante. Mamás, ustedes tienen siempre una voz interior que les dice qué es lo mejor para ustedes y para sus bebés, independientemente de lo que diga el médico, de lo que diga la liga de la leche, la suegra, la hermana o la tía. Piensen y sientan ustedes qué quieren realmente y pónganse en el lugar de ese bebé. Si yo fuera ese bebé, ¿qué quisiera que hicieran conmigo? Y tengan siempre en cuenta la tristeza de la madre. Va a ser completamente normal que ustedes se sientan tristes, agobiadas, están dando por terminada una relación que fue muy hermosa, que fue única, que va a repetir con ese bebé, y es completamente normal que se sientan tristes. Vamos a ver entonces los tipos de destete. Hay un micrófono por ahí prendido, que nos puede colaborar con ese micrófono. Hay un destete natural que se da entre los 2 y los 7 años. Hay una investigadora, una antropóloga de los Estados Unidos que se llama Kathy Detweiler. Ella se ha dedicado a investigar y a publicar sobre cómo sería el destete en los humanos, comparándolo con el destete en otros mamíferos. Entonces, ella propone estos momentos de destete. O sea, si dejáramos que el humano se destetara de manera natural por sí solo, cuando estuviera listo, lo haría entre los 2 y los 7 años. Lo podría hacer en el momento de la dentición definitiva, es decir, entre los 5 y medio y los 6 años y medio. O dependiendo de la gestación, es decir, comparando el tiempo de gestación de la hembra humana con el tiempo de gestación de otras hembras mamíferas,
Entonces, el destete en los humanos debería darse más o menos entre los 4 años y medio. Dependiendo de la madurez reproductiva de la hembra humana, en comparación con otras hembras animales, el destete debería presentarse o podría presentarse entre los 3 y los 6 años. Es decir, tenemos culturas como los indígenas que amamantan tranquilamente hasta los 7 y 8 años. ¿Qué pasa? Que es la presión social y cultural la que muchas veces impide a las madres disfrutar de su lactancia durante todos esos años. Pero es natural, podría darse, se da en muchos casos. Entonces, se los digo simplemente para que lo tengan en cuenta, que tarde o temprano el bebé o el niño se va a destetar. Y si lo dejamos que decida su ritmo de lactancia, él poco a poco disminuirá las tomas hasta destetarse del todo. Yo sé que uno hay veces cree que eso nunca va a pasar, pero créanme que no ha llegado nadie a los 15 años tomando teta ni durmiendo con los papás. Hay un destete parcial que podemos empezar a hacer, listo. Yo no quiero esperar el destete natural, eso se puede demorar mucho tiempo. Yo definitivamente quiero empezar a destetar ya. Entonces puedo pensar en un destete parcial. ¿Cómo se hace cuando estamos hablando de niños mayores de 1 año? Entonces podemos ir eliminando algunas tomas del pecho, bien sea en el día o en la noche, pero no se elimina el pecho completamente. Este destete parcial, muchas madres encuentran que es más fácil para ellas hacerlo y es muy importante hacerlo progresivamente, sobre todo si estamos hablando de bebés menores de 1 año. Entonces, se pueden ir sustituyendo las tomas por otros alimentos de forma alterna, pero ojo, alimentos saludables, no por un helado, por una galleta, por una chocolatina, porque sabe más rico, porque claro, pues cómo se va a negar a un helado si es más rico que una teta, no, alimentos siempre saludables, lo más cercano a su estado natural posible. Y de forma alterna para ir vaciando el pecho, ¿cierto? Porque una mamá que está alimentando en este momento 8, 10 o 12 veces en un periodo de 24 horas, no puede de la noche a la mañana quitar todas las tomas del día porque puede sufrir una congestión y hasta una mastitis. Si el bebé es mayor de 1 año, el destete parcial será más sencillo porque el bebé ya está un poco más en capacidad de entenderlo y aceptarlo. Se pueden ir posponiendo las tomas, es decir, podemos ir retardando ese momento de la toma, entreteniendo al niño, o se puede acortar la toma de ese niño. Le voy a dar la tetica o el pecho, pero vamos a contar hasta 10. Cuando cuente hasta 10, ahí paras de tomar. Son estrategias para ir logrando ese destete. Es muy importante negociar, es decir, mami, quiero lechita, quiero teta, dame tu leche, entonces negociar, listo, pero vamos a esperar a que te termines la sopa y después te doy, o vamos a ir al parque y cuando llegue te doy. Distraer, en el momento en que el bebé pide el pecho, distraerlo con alguna otra actividad, vamos a leer un cuento, vamos a jugar, vamos a ir al parque. Y mantener siempre esas recomendaciones generales de destete que les dije hace un rato, que era el no ofrecer, no rechazar, el tener en cuenta la tristeza de la madre y el tener en cuenta siempre que esta es una decisión únicamente de ustedes y sus bebés. Vamos a ver, no sé si de pronto haya un caso, alguna madre aquí que tenga un bebé menor de 1 año y necesite destetar, vamos a pasar rápidamente por acá. Mientras más pequeño el bebé sea, más importante es destetar parcialmente y de forma progresiva. Entonces, se elimina una de las tomas, alternando esta toma con otra alimentación si el bebé es mayor de 6 meses y se esperan 3 o 4 días antes de eliminar otra toma. Es decir, a cada 3 o 4 días se va eliminando de a una toma progresivamente por lo mismo, porque para que la mamá no vaya a sufrir una congestión mamaria. Una vez han pasado estos días, se puede eliminar otra toma, ¿cierto? Pasaron 4 días, se elimina otra toma y así sucesivamente hasta que se consigan eliminar las que se necesiten por ausencia de la madre. Estamos hablando del destete parcial, entonces supongamos la mamá pueda trabajar todo el día y queremos quitarles todas esas tomas del día, entonces se van a ir eliminando de a una toma cada 4 días. Esas tomas que se vayan eliminando deben ser alternas para que se vaya vaciando el pecho y no pase demasiadas horas llenas. Bueno, y aquí sigue uno de los destetes que pueden ser más difíciles
Y para eso los voy a dejar con mi compañera Mónica, que por cierto ella puso en práctica este destete con uno de sus niños. Adelante, Mónica. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Mónica Ramírez. Muchas gracias a la Fundación por invitarnos nuevamente a dar esta charla. Como dijo Eli, entonces vamos a empezar con uno de los destetes que incluso yo me atrevería a decir que es el que uno siempre que primero quiere hacer, sobre todo como tiene la idea de que mi bebé no duerme porque toma teta en la noche, entonces si yo le quito la teta seguramente va a dormir toda la noche. Y lastimosamente, déjenme decirles que eso no es garantía de nada. Entonces, antes de hablar del destete nocturno, vamos a aclarar unas cositas importantes acerca del sueño de los bebés. Los bebés no solo se despiertan por hambre, en realidad ellos se despiertan por muchas más razones. En realidad nosotros como adultos también nos despertamos en muchas ocasiones en la noche. ¿Qué pasa? Que obviamente nosotros que ya tenemos un cerebro absolutamente desarrollado, en la mayoría de los casos, ese cerebro ya sabe volver a dormirse sin necesidad de ningún influjo externo. Entonces, los estudios son muy claros. Los adultos también se despiertan. La gran diferencia con los niños es que el adulto ya sabe dormirse nuevamente, mientras que el niño necesita volver a recrear como esa sensación de seguridad para volver a conciliar el sueño. Entonces, eso es lo que llamamos los microdespertares. Todos nos despertamos en la noche. La diferencia entre el adulto y el niño es que el adulto ya sabe cómo conciliar nuevamente el sueño. El bebé aún no lo sabe porque apenas lo está aprendiendo. Ese cerebro del bebé en el momento del nacimiento es un cerebro completamente inmaduro. Entonces, así como también su tracto gastrointestinal está inmaduro, el sistema neurológico igualmente, pues de forma paralela está también inmaduro. Y a medida que pasa el tiempo, ese sistema neurológico va madurando y se va desarrollando. Entonces, consideramos y siempre hemos dicho que el sueño es un proceso evolutivo, o sea, a medida que el bebé desarrolla esa parte del cerebro que se encarga del sueño y a medida que integra todas esas funciones sensoriales en ese cerebrito y entre las que se cuentan pues las células que se intervienen en el sueño, a medida que ese desarrollo cerebral empieza a evolucionar como la adquisición de los ciclos del sueño completos y el aprender a dormirse solo cuando se despierta en la noche. Entonces, por eso decimos, el sueño es un proceso evolutivo. No todas las evoluciones son al mismo tiempo, o sea, no podemos decir que todos los bebés a los 2 años ya tienen el sueño completamente cuadrado y no se van a despertar en la noche, no. Puede que algunos sí, y obviamente como en todo, así como hay bebés que caminan a los 12 meses, hay otros que llegan a caminar a los 18. No significa ni que el bebé que camina a los 9 meses esté adelantado o que el bebé que camina a los 18 esté mal. Simplemente son procesos diferentes. Lo mismo funciona para el sueño. Hay bebés que aprenden a dormir toda la noche a los 4 años, hay bebés que aprenden a dormir toda la noche desde el año, hay otros que lo hacen a los 18 meses, o sea, no hay ninguna como seguridad o garantía de que sea a una edad exacta. Otra de las razones por las cuales los bebés se despiertan en la noche son los hitos del desarrollo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando un bebé adquiere la función de caminar, es muy normal que tenga como un retroceso en su proceso de sueño. O sea, que la mamá diga, ve, pero qué tan raro. Está caminando desde la semana pasada, pero entonces le cuesta más dormirse por la noche, se despierta más veces, o si se despertaba antes se dormía rápidamente, ahora se queda despierto, pues se despierta y se queda despierto media hora balbuceando, por ejemplo, cuando todavía no tienen voz, pues cuando todavía no emiten sonidos claros. Entonces, tienen un cambio como en el patrón del sueño que venían teniendo cuando adquieren algún hito del desarrollo. Eso funciona también para cuando aprenden a sentarse, cuando aprenden a caminar, o sea, todos estos sí, cuando aprenden a correr, todas esas cosas también pueden influir en la forma o en la cantidad de veces que se despierten en la noche. Y finalmente, y yo creo que es de pronto como el que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos bebés muy pequeños, es el instinto de supervivencia. Recordemos que nosotros, los seres humanos, somos mamíferos y somos animales. Y tenemos muy metido por allá en nuestra inconsciencia, en nuestro ADN, el tiempo o el momento en el que vivíamos en cavernas. Si ustedes se ponen a revisar o a buscar literatura, siempre van a ver que pues que las culturas de esa época, ellos nunca dormían separados. ¿Cómo dormían las tribus o las familias? Generalmente dormían en grutas todos juntos. ¿Cómo duermen los animales mayores o adultos o los adultos duermen alrededor, pues como haciendo una especie de cercado y
componentes o los integrantes más pequeños de esa tribu, de esa manada, duermen al centro para sentirse más protegidos. Entonces, eso es lo normal. ¿Y qué pasa? En que, o sea, los bebés sabían que necesitaban tener un adulto al lado que garantizara su cuidado y su supervivencia. Entonces, digamos que hay partes del comportamiento de la antigüedad en los genes y eso también puede ser la explicación de que los bebés se despierten de noche. Incluso en muchas ocasiones los bebés se despiertan, tocan a la mamá o tocan a la persona que esté cerquita y vuelven a conciliar el sueño, porque simplemente ellos dicen, no, mamá sigue cerca, si me pasa algo, aquí está. Entonces, es simplemente una forma como de garantizar su supervivencia. Eli, pasa a la siguiente, porfa. Gracias. El destete nocturno, entonces, cuando decidimos hacerlo, definitivamente tenemos que tener en cuenta que es un proceso gradual. Nada asegura que duerman de corrido, o sea, lastimosamente, y con conocimiento de causa, lo puedo decir, que uno dice, ay no, yo lo desteto de noche y voy a dormir toda la noche las 6, 7, 8 horas que acostumbré a dormir. No, ellos se pueden seguir despertando por otras cosas, como les decía, porque simplemente necesitan que mamá le dé un abrazo, o que mamá le dé la palmadita, o se despiertan a tomar agua, o sea, pueden haber 1000 razones más para despertarse. No solamente la necesidad de alimentarse a través de la teta puede ser la causa de la despertada. Esta frase de todo empeora antes de mejorar es importante tenerla en cuenta. Cuando yo decido hacer un proceso de destete nocturno, tengo que tener claro todo a lo que me voy a poder enfrentar. Si es definitivamente una necesidad y una decisión tomada en familia, tengo que hablar también con los integrantes de mi familia porque deben saber que van a ser noches difíciles. Entonces, por ejemplo, si yo vivo, no sé, con con mis papás y con mi hijo en el mismo apartamento, yo sí les debo avisar con anterioridad, como voy a hacer un proceso de destete, posiblemente mi bebé se vaya a despertar en la noche, llore mucho y yo no le voy a dar teta para calmarlo, sino que voy a utilizar otras herramientas. Entonces, pero es importante que la gente que viva conmigo sepa lo que puede pasar, porque si no, pues obviamente la respuesta no puede ser la adecuada, o seguramente no va a ser la adecuada, porque entonces van a empezar a decir, pero vean, no, pues que si le quitaba la teta iba a dormir toda la noche y resulta que no. Al comienzo es difícil, o sea, no es algo que sea fácil. Obviamente, entre más grande esté el bebé, digamos que va a ser más fácil hacer acuerdos con el bebé, como lo decía ahorita Eliana cuando hablábamos de destete parcial. Entre más grande va a ser más fácil, pero obviamente todo va a depender como de la necesidad de la familia y de la necesidad de la mamá en ese momento. Se deben vigilar retrocesos en otros... Ay, Eli, no, eso, gracias. Se deben vigilar retrocesos en otros procesos y cambios en la vida familiar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La idea es que si decidimos realizar un destete nocturno, no lo hagamos en el momento, por decir algo. Ay, es que Juanito, pues mi hijito, va a entrar a la guardería en febrero, entonces destetémoslo ya, que estamos empezando febrero y empieza a mediados de febrero para que sea más fácil todo. Resulta que no. O sea, todo lo que signifique un cambio importante en la vida de ese bebé debe ser como llevado de a poquitos. Entonces yo nunca, o sea, la recomendación es que yo nunca debo combinar, por ejemplo, dejar, o sea, que el bebé se destete y que simultáneamente, por ejemplo, entre a estudiar a la guardería o que simultáneamente nos cambiemos de casa o que simultáneamente hagamos un viaje importante. O sea, es muy raro como yo decir, ay, vamos a llevar a mi hijo a visitar a los tíos y por ahí derecho aprovecho y lo desteto. O sea, en realidad eso no es lo correcto, porque son dos cambios que le van a alterar a él la rutina de su vida y obviamente va a ser mucho más difícil que los acepte. ¿Qué estrategias podemos tener al inicio cuando decidimos hacer un destete nocturno y que nos puedan ayudar a que tengamos un buen resultado? Inicialmente, acortar las tomas. Entonces, por ejemplo, si el bebé ya sabe contar, entonces decirle, bueno, vamos a tomar tetica, pero entonces vamos a contar hasta 10 y solo tomamos hasta 10, entonces eso puede funcionar. Retirar el pezón antes de que el bebé se duerma. También es una recomendación, sobre todo en los, pues entre más pequeños es de pronto más difícil porque muchas veces nos dicen, ay, es que yo me muevo un poquito y ahí mismo él se vuelve a pegar. Entonces, de pronto va a ser un poquito más difícil, pero también es una buena estrategia. O sea, cuando yo ya vea que el bebé ya se está durmiendo y que ya no está succionando, retirarle
la teta con mucho, pues como con mucho cuidado para de pronto no hacerle movimiento brusco y que no se vaya a despertar y lograr que el bebé termine de llegar a su fase profunda de sueño sin la teta en la boca puede ayudar también. Sustituir las tomas sea por agua o por leche, entonces yo decirle, cuando te despiertes no vamos a tomar tetica, pero vamos a tomar agüita en tu termo mágico o en tu termo favorito o en el termo más espectacular o en el termo que te regaló la abuela, o sea, en algo que sea importante para él. Puede ser un termo, un vaso, pues ya eso depende como de cada familia. Eso también se puede sustituir esa agua por leche, sin embargo, recuerden que si son más grandecitos, pues la leche como tal tiene azúcares, entonces se puede quedar almacenada en los dientes y eso puede ser como un factor de riesgo para desarrollar caries, o sea, si eso pasa muchas veces en la noche, cosa que no pasa con la leche materna como tal. Sustituir una toma por abrazos o canciones de cuna o un cuento. O sea, definitivamente estamos diciendo que si yo voy a realizar un destete nocturno es porque estoy dispuesta a estar más vinculada en presencia con mi hijo. O sea, que él no sienta, pues porque obviamente la teta es una forma de vincularse con mamá, entonces si yo le quito la teta, ¿qué le va a quedar? Entonces yo debo tratar de siempre demostrar que ese vínculo va a permanecer a pesar de que ya no hay tetica, o sea, entonces ese vínculo va a permanecer a través de qué? A través de masajes, a través de los cuentos, a través de canciones de cuna, a través de, no sé, de rituales, se llaman rituales amorosos que yo tenga como definidos con mi hijo, o sea, no sé, darle que el besito en la nariz o que besitos de mariposa, o sea, eso ya es como muy de la familia como tal y de la relación pues que haya entre ese bebé y esa mamá. Otra estrategia es asignar un pecho a las tomas diurnas y el otro a las nocturnas. Eso puede funcionar, sin embargo, hay que tener en cuenta que si pues el seno que está destinado a las tomas nocturnas no se usa por mucho tiempo, puede haber congestión, entonces tengo que tenerlo en cuenta, que en algún momento me tocará levantarme al baño, extraerme un poquito para evitar pues el riesgo de una congestión o de una mastitis en caso más severo. Y la otra estrategia es el plan padre. Posiblemente sea la estrategia más efectiva, pero que también requiere un compromiso ya no solo de la mamá, sino de esa persona que va a ser el apoyo secundario, que ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es el plan padre o figura de apoyo? Pues se llama padre porque es como la mayoría de las familias están conformadas, pero en realidad pues puede ser cualquier figura de apoyo, una abuela, un tío, lo que sea. Eso ya depende pues como de la constitución de cada familia. Esa figura de apoyo debe estar de acuerdo y debe decidir participar activamente, porque es que, o sea, va a ser difícil para él y va a ser difícil para esa mamá también. ¿Cuál va a ser el objetivo o qué es lo más importante o lo primero que debe pasar? Que ese bebé acepte a esa figura de apoyo como una parte importante de su vida. O sea, no hacemos nada. Si yo, por ejemplo, vivo con mi hijo, llevo con él viviendo 18 meses seguidos, somos los dos para arriba y para abajo, dormimos juntos, él ha tomado tetica todo el tiempo y yo digo, lo quiero desde tarde noche. Y para eso voy a llamar a mi mamá que me ayude, que se vaya para mi casa, una abuela que el bebé ha visto 3 o 4 veces en su vida, con la que nunca se ha quedado solo, con la que no hay una relación estrecha. Entonces, definitivamente esa figura de apoyo no va a funcionar para lo que queremos en ese momento. Entonces, debe ser alguien que el bebé reconozca como casi un par a la mamá. O sea, que le brinde, perdón, la misma seguridad que le brinda la propia mamá. Entre más grande esté el bebé, pues obviamente la respuesta va a ser mejor. ¿Cuáles son las estrategias o las acciones que puede realizar esa figura de apoyo? Dar masajes en la espalda, agarrar la manito, pasearlo en brazos, arrullarlo, cantarle una canción, contar un cuento, abrazarlo mucho, tocarle la cabeza, acariciar el cabello, hacerle pues, no sé, la caricia aquí entre las cejitas. O sea, las opciones son muchísimas, pero ya depende de pues como de la interacción que normalmente tenga esa figura de apoyo con ese bebé.
Bueno, después del destete nocturno, entonces seguiría la opción del destete total. Como había dicho Eliana previamente, la lactancia es una decisión de mamá, pero el destete ya es una decisión de mamá y bebé. O sea, cualquiera de las dos opciones es válida. Si el bebé dice en algún momento ya no quiero tomar más tetica, aunque la mamá lo quiera seguir lactando, es una decisión que se debe respetar. Y si pasa al contrario, es lo mismo. O sea, si mamá ya está totalmente agotada, cansada, ya no es para ella tan placentero ese momento de la lactancia, es el momento de que piense en destetar. ¿Qué pasa? Que para el bebé es como un duelo. O sea, el bebé se va a despedir de algo que ama y que obviamente le produce o le genera muchísima seguridad. Entonces hay que tener en cuenta que esos momentos pueden ser difíciles inicialmente. Entonces, ¿cómo se produce o cómo logramos llegar al destete total? Una de las opciones es ir sustituyendo las tomas hasta eliminarlas, ofreciendo otros alimentos o bebidas. Entonces, por ejemplo, si yo sé que mi hijo después del almuerzo siempre toma tetica, entonces yo puedo proponerle que después del almuerzo vayamos a hacer un juego nuevo, por decir algo. O sea, yo nunca lo he sacado al parque, digamos, a las 2:30 de la tarde, pero esa semana le voy a decir, ahora vamos a hacer un cambio. Después del almuerzo nos vamos a ir un ratico para el parque. Entonces, yo estoy sustituyendo una toma por algo que es nuevo para él y que obviamente le va a generar regálenme un segundo, por favor. Mil disculpas, pero es que aquí está mi hijo menor. Entonces ya cuadré. Bueno, entonces estamos diciendo que a veces es necesario sustituir las tomas hasta eliminarlas, ofreciendo otros elementos o bebidas u otra actividad. Entonces, como les decía, después del almuerzo, entonces lo puedo sacar al parque. No sé si el bebé, por ejemplo, o sea, el niño está acostumbrado a tomar tetica siempre entre 4 y 4:30, entonces yo sé que a las 4 le voy a ofrecer un snack saludable, como lo decía y lo recalcaba ahorita Eli, un snack o una meriendita saludable, pero que de pronto, o sea, que a él le guste mucho, que le llame mucho la atención, se le puede decorar con colores, o sea, algo que él acepte como cambio por esa toma. Anticiparse a los momentos que suele pedir pecho, entonces, por ejemplo, no sé, si sale de pronto del baño y sabemos que siempre después del baño él toma tetica, entonces en cuanto salga del baño decirle, mira la camisa tan hermosa que te tengo aquí, tu camisa favorita, vistámonos rápido para que nos podamos ir rápido. Entonces de pronto como ese juego de palabras puede ayudar a que el bebé se tranquilice y que deje de pensar como en tomar tetica, sino que ya se pone su camisa favorita y se va a hacer el juego que él quiera. Y obviamente aumentando las demostraciones de afecto, lo que decíamos ahorita. Es innegable que la teta a las mamás que hemos sido lactantes es una ayuda para todo. O sea, si el bebé se enferma, la teta lo calma, si el bebé tiene fiebre, la teta lo calma, si el bebé se aporrea, la teta lo calma, si se asusta, la teta lo calma. Entonces, digamos que yo tengo que ser consciente de que en el momento en que decida destetar, todas esas cosas a las que me ayudaba la teta, las tengo que cambiar por algo. Entonces, básicamente hay que aumentar las demostraciones de afecto. Entonces, ya no vas a ver suficiente, por ejemplo, cuando se cae y cuando llega a nosotros llorando, ya no va a ser suficiente solamente cargarlo y pegarlo a la testa, sino que ya lo voy a tener que cargar, arrullar, consolar, eh, hacerle pues como palabras positivas, hablarle mucho. Entonces, digamos que va a requerir un poquito más de esfuerzo consciente a la hora de manejar todas esas situaciones que previamente uno simplemente resolvía dándole pecho. Aquí en esta foto estamos viendo 3 ejemplos de cosas que han hecho mamás y que les ha ayudado a manejar la parte del destete. Entonces, por ejemplo, la primera imagen que vemos es un reloj. Entonces, yo le puedo decir, bueno, entonces mira, vamos a tomar tetica, porque la idea es ir sustituyendo tomas, ¿cierto? O sea, es muy difícil y yo creo que ningún niño en el mundo lo acepta, que hoy es martes, perdón, hoy martes
yo tengo a mi mamá disponible todo el tiempo, estamos tomando tetica a libre demanda, yo tengo 18 meses, 2 años, la edad que sea, y que hoy por la noche me digan, bueno, a partir de mañana ya no va a haber más teta, y al otro día yo no le doy más. O sea, eso es muy difícil para un niño que lo acepte de esa forma. Entonces, por eso es que la idea es que ir sustituyendo tomas por otras actividades. Entonces, por ejemplo, con este reloj lo que podemos hacer es, si el bebé normalmente toma, como les decía ahorita, a las 2 de la tarde después del almuerzo, entonces yo le voy a decir, mira, no vamos a tomar tetica a esta hora, sino cuando la manito roja, por ejemplo, esté en el número 4. ¿Eso va a funcionar cuando? Obviamente en los niños que ya conozcan los números, pues los más grandecitos. Entonces, no vamos a tomar hasta que esa manito roja esté en el 4 o esté en el 5. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy saltándome una toma que normalmente el bebé hacía y la estoy reemplazando por otra actividad. O sea, yo tengo que ser muy recursivo y idear cosas para durante esas 4 horas hacer algo que él no se acuerda. Y si se acuerda, decirle, acuérdate que cuando la manito roja está en el 5 es que vamos a tomar tetica. Entonces, de esa forma yo puedo ir alargando los espacios en los que no toma y puedo ir intercalando esas tomas. El segundo ejemplo es un calendario. Eso también funciona con los niños más grandecitos, obviamente. Entonces, yo le voy a decir, bueno, entonces, este es el mes de abril, por decir algo. El último día, el 30 de abril, es el día en el que ya no vamos a ver más tetica porque la tetica está cansada, mamá quiere descansar, ya eres un niño que puede comer otras cosas, que tiene dientes, que puede masticar lo que quiera comer. Entonces, digamos que es una forma de prepararlo. Y entonces, durante todo el mes, vamos a decir, mira, ya marcamos el primer día de abril, acuérdate que cuando lleguemos al 30 ya no va a haber más tetica. Al segundo día, lo mismo, o sea, la idea es repetir y repetir y repetir, que el niño tenga claro, o sea, es como anticiparse al momento en el que se le va a quitar la tetica del todo. Entonces, el día 1, el día 2, el día 3, hasta que llegue el día en el que ya no hay más teta. Ese último día, ya también la familia lo puede decidir, pueden hacer una fiesta de despedida de la tetica, pueden hacerle una carta, por ejemplo, este tercer ejemplo, esta tercera fotico es una carta, que es una carta de despedida a la tetica. Entonces la pueden ir, por ejemplo, el niño no sabe escribir, pero entonces, ¿tú qué le quieres decir a la tetica? Ay, que muchas gracias por haberme alimentado, listo. Entonces la mamá escribe al otro día, hoy, ¿qué le quieres decir a la tetica? Que la voy a extrañar, listo. Al otro día, ¿qué le quieres decir? Y hacer finalmente una carta como con todos esos sentimientos que ha manifestado el niño durante ese tiempo y leérsela al final. Y obviamente hacer como un ritual de agradecimiento por todo eso que le ofreció esa tetica durante el tiempo pues que haya lactado. Eli, ¿me puedes devolver un segundo que yo creo que no hablé del libro de la otra? Del libro de la teta cansada. Eso es, no, la anterior. Esto es una estrategia muy bonita que ahorita se me pasó contarles. Es un libro que se llama La teta cansada y es un libro que cuenta la historia, pues que le habla al niño como si fuera la tetica y le dice que ya está cansada, que mamá necesita dormir para que puedan estar al otro día bien y para que puedan, no sé, hacer todas las actividades que hacen normalmente. Es un libro muy lindo que uno también lo puede, o sea, que también es como una forma de anticiparse si yo lo empiezo a leer, o sea, si yo tengo como el hábito de leer en las noches, yo lo puedo ir haciendo, no sé, un mes antes del momento en el que ya quiera destetar y eso me puede funcionar también. Bueno, Eli, ahora sí, la otra. Bueno, me van a regalar un segundo porque este computador me pidió batería. Denme un segundo, chiquito, yo conecto. Bueno, si quieren, para no demorarnos y no gastar el tiempo de las preguntas, yo puedo ir adelantando esta parte mientras viene Mónica. Aquí el destete total en niños mayores, entonces una vez más la regla de no ofrecer, no negar.
respetuosa pero larga, es decir, cuando queremos hacer un destete respetuoso, que es el ideal, y todas las madres nos buscan como con esa inquietud, yo quiero hacer un destete respetuoso, hay que tener entonces muy en cuenta que puede tomarse más tiempo del que nosotros nos imaginamos o deseamos. Entonces es como poner, Mónica, perdón, yo me adelanté aquí como para no poner en espera a las mamás. Entonces, si quieres, estaba hablando pues de que un destete respetuoso podía ser más largo de lo que nos imaginábamos, y que uno debe poner pues como en la balanza qué quiere, ¿cierto? O sea, está dispuesto a hacer un destete respetuoso y a que se tome más tiempo del que prevíamos, o necesitamos hacer un destete más rápido. Entonces hay que acudir pues a las estrategias que ya vimos antes. Entonces, Mónica, continúa ahí con el tercer bullet, incluso para calmar o consolar. Mil disculpas, pero tenía conectado al computador y resulta que la toma como que no daba energía. Entonces me tocó buscar uno así. O sea, no me había dado cuenta, eso sí fue culpa mía. Bueno, entonces gracias, Eli. Listo, entonces recuerden que entonces la teta siempre se usa, pues, o las personas, pues, o las mujeres que decimos lactar, siempre la hemos usado para calmar o consolar, como lo decíamos ahorita. Entonces, cuando yo voy a destetar, tengo que tener claro, como les decía previamente, que yo tengo que buscar esa estrategia que me permita calmar o consolar al niño de otra forma, que ya no voy a poder usar la herramienta rápida, pues, y de forma inmediata, que era la teta, sino que yo voy a tener que buscar otras estrategias para lograr llevar al niño a ese mismo nivel de calma, pero sin la funcionalidad de la teta. Esto también puede funcionar sobre todo en los niños grandes, y es la negociación, explicar la situación y sentimientos de la mamá, siempre trasladando la responsabilidad a mí como mamá. O sea, nunca, pues la recomendación nunca es como decirle al niño, es que como tú tomas tanto, entonces ya mamá está cansada, o como tú quieres para todo la tetita, entonces ya la mamá está cansada, porque en realidad yo ahí estoy trasladando el peso de la responsabilidad al niño, y eso no está bien, porque la decisión en ese momento es de mamá. Entonces yo soy la que tengo que asumir y decir, yo estoy cansada, estoy agotada, necesito dormir, ya no quiero darte más, ya no me siento cómoda, ya no es chévere para mí. O sea, yo asumiendo como los sentimientos propios, y de esa forma explicárselo al niño. Obviamente eso va a funcionar más en niños más grandes. O sea, va a ser mucho mejor entendido en los niños más grandecitos. Algunos niños notan que para la mamá ya no es cómodo darle tetica, entonces siempre es lo mismo, o sea, no eres tú, soy yo la que me siento rara, soy yo la que no me siento cómoda. O sea, eso es muy importante para que el niño no crea que por ser él es el que está haciendo que mamá se sienta indispuesta o incómoda con algo. Hay que recalcar siempre que lo seguiremos amando independientemente de que ya no haya tetica. O sea, yo no te voy a seguir dando tetica, mi amor, pero tú sabes que mamá siempre está contigo, que mamá siempre te va a acompañar, que mamá le puedes preguntar lo que quieras, que puedes contar conmigo siempre. O sea, siempre recalcando que mamá va a permanecer siempre ahí. Sustituir tomas por afecto, evitando cosas materiales. Entonces no decir, ay, cuando ya no tomas tetica, entonces te voy a dar, no sé, una pista de Carlos. Esa no es la idea. Cuando yo le quito la teta es porque estoy dispuesto a abrazarlo más, a acariciarlo más, a mimarlo más, o sea, a demostrar afecto de otras formas. No culpar al niño, lo que les decía ahorita, es supremamente importante. No es porque esté grande, no es porque ya tengas dientes, no es porque ya estés estudiando, porque entonces eso va a hacer que el niño se sienta culpable de una u otra forma. Entonces va a decir, no, yo no quiero crecer. Y la idea no es transmitirle pues como ese miedo a ese chiquito. Y acordar una fecha para el destete. Entonces miren que en esta imagen es de una de nuestras líderes que hizo una fiesteta, o sea, tal cual. Ella habló con su hija y dijo, vamos a dejar de tomar tetica tal día. Y ese día vamos a hacer una fiesta para despedir esa tetica que te ha alimentado con tanto amor durante tanto tiempo. Y ese día, y marcado en calendario, iban marcando los días, y el día de la fiesteta se compra una tortica, pues no tiene que ser tan elaborada, pero una tortica, 3 bombas, pues porque ustedes saben que con 3 bombas ya todos los niños se sienten en celebración. Entonces una tortica pequeña, 3 bombitas, papá, mamá, los abuelos, los tíos, o sea, las personas más cercanas, y se comen una torta y le dicen, o sea, que el niño celebre
todo lo que le brindó esa tetica durante el tiempo que lo haya alimentado, pero que también sea un motivo como pues como un motivo para agradecer, un momento para agradecerle a esa tetica que lo ha alimentado también y para despedirse de una forma bonita, o sea, que él siempre lo recuerde de esa forma. Normalmente, pues, o normalmente no, las recomendaciones internacionales, la OMS siempre ha recomendado que ojalá los niños reciban lactancia hasta los 2 años y hasta los 2 años como mínimo y de ahí en adelante hasta que papá, pues hasta que los dos decidan, mamá o bebé. ¿Qué pasa entonces a los 2 años? Porque uno muchas veces dice, es que yo lo quiero darle tetica solo hasta los 2 años, porque es que a los 2 años es el momento culmen. Recuerden que siempre la leche materna va a seguir dando beneficios, independientemente de la edad a la que sea. O sea, si el niño tiene 3 años, 4, 5 años, siempre va a seguir aportando cosas buenas. ¿Qué pasa si yo decido destetar a los 2 años? Recuerden que hay gente que habla de ¿cómo es que le dicen? Los odiados 2 años, se me olvidó la palabra. Los terribles Terribles. dos. Eso, los terribles dos, eso. Resulta que los terribles dos no son terribles, los terribles dos no existen, o sea, los maravillosos dos. A los 2 años los niños se dan cuenta que son un ser independiente y que pueden tener voz propia. Muchas veces los niños aprenden, o sea, como en ese proceso cuando están llegando a los 2 años, aprenden a hablar mucho más claro y son capaces de decir, no quiero. Y no es que estén desafiando a papá y mamá, lo que están haciendo es expresando su voz y su sentimiento. Entonces, para ellos es maravilloso decir, no quiero, no me quiero poner eso, no quiero comer, no quiero ir. O sea, y ellos simplemente están afianzando su voz. O sea, es una época supremamente hermosa porque a nivel neurológico se dieron unas conexiones importantísimas para que llegara ese momento como de independencia y autonomía. Entonces, la recomendación es que no volvamos a hablar de los terribles dos, sino de los maravillosos dos. Sin embargo, como ese momento de los 2 años es un momento, digamos, importante para esa autonomía de ese niño, digamos que va a ser un poquito más difícil si yo decido destetar a los 2 años. ¿Por qué? Porque como él es la fase en la que empiezan las famosas pataletas, que no son tanto pataletas, sino simplemente desbordes emocionales que ellos tienen porque neurológicamente no están preparados para manejar muchas cosas. Entonces puede que esa decisión del destete de pronto puede ocasionar más desbordes emocionales. Entonces yo voy a tener que tener como más disponibilidad para manejar esos desbordes emocionales, porque recuerden que primero me manejo yo para poder decir que voy a manejar los de los niños. Entonces eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Entonces hablamos de que a los 2 años hay reafirmación emocional, hay descontrol emocional entre las famosas pataletas, se expresan mejor pero no lo suficiente, o sea, muchas veces ya pueden hablar frases, pero de pronto no quedan muy claras cuando las dicen, entonces eso también les cuesta a ellos porque no pueden decir exactamente lo que quieren decir. Y pasan de bebés a niños. Hay muchos niños que a los 2 años empiezan también su proceso de control de esfínteres, ojalá de forma natural. Entonces, digamos que son muchísimos cambios al tiempo para sumarle el proceso del destete. ¿Qué pasa a los 3 años? Digamos que va a ser un poquito más fácil. Ya ellos tienen claro que aunque no vean a la mamá, mamá existe y mamá va a venir y va a volver por ellos. Entonces, por eso en ese momento digamos que es más fácil que un niño se adapte a un preescolar que a los 2 años. Porque a los 2 años todavía no tiene claro que mamá siempre va a estar. A los 3 años, neurológicamente hablando, ya es un poquito más fácil para él aceptarlo. Disminuye la necesidad de succión, tienen mayor capacidad de comunicación, entonces van a entender también más fácil cuando mamá les diga, estoy cansada, estoy agotada, no me siento bien. Se facilita la negociación, entonces ahí es más fácil. Por ejemplo, ya a los 3 años muchos niños saben, por ejemplo, los 5 primeros números, entonces vamos a tomar cuando el reloj esté en pues cuando este palito está en este número y así sucesivamente. Y hay mayor empatía por los sentimientos de mamá. Obviamente recalcando siempre, trasladar esa responsabilidad a la mamá. La responsabilidad no es de los niños cuando decidimos destetar. Eli. Y finalmente, el destete que quisiéramos que no existiera, que es el destete comerciogénico. Básicamente, decimos que la comercialización de sucedáneos de la leche materna puede llegar a ser un motivo de abandono de la lactancia al pensar erróneamente que la leche humana ha perdido calidad nutricional y que un suplemento lo puede superar. Eso es totalmente falso. O sea, las empresas que producen leches de fórmula siempre han estado bajo o buscando la receta ideal para
acercar esa leche artificial lo más que puedan a las propiedades de la leche humana. Nunca lo han logrado, no lo han logrado. Es difícil, pues casi que es prácticamente imposible. Miren que cada año salen nuevos componentes de la leche materna. Miren, no sé si alguien leyó lo que pasó cuando empezamos en pandemia, todos los componentes que tenía la leche que protegía a los bebés para no contagiarse de este virus que nos hizo tanto daño. Entonces, miren todos los beneficios que tiene y cada vez se van descubriendo más cosas y más cosas. ¿Por qué? Porque a medida que avanza la tecnología, pues obviamente tenemos más posibilidades de determinar esa composición de esa leche materna. Es muy difícil que una leche de fórmula llegue a alcanzar, pues, o sea, es muy difícil, no, yo me atrevería a decir que es prácticamente imposible que una leche de fórmula alcance la misma composición de la leche materna. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta porque no existe tal de, si tu hijo toma esta leche, será más inteligente. No, o sea, eso no es verdad, no va a ser más inteligente, no va a ser más empático, no va a ser, no sé, mejor profesional, nada de eso existe. Si en algún momento una familia decide hacer, pues decide dar leche de fórmula, pues obviamente está en todo su derecho y en toda su libertad de elección, pero que lo elija con una decisión consciente, no pensando que es que la leche de fórmula es mejor que la leche de mamá. Eso nunca va a pasar. Listo, entonces para que lo tengamos en cuenta. Y ya. Recomendaciones, si decidimos seguir continuando, pues continuar la lactancia. ¿Qué decimos cuando le pregunten cuándo destetará a su hijo? Entonces las opciones de respuesta pueden ser, bueno, ahora no, son solo las 3 de la tarde. Otra respuesta, es que apenas ahora empezamos a hacerlo bien. Tercera respuesta, cuando empecé no tenía idea de lo importante que sería esto para los dos. Cuarta respuesta y trasladándole la responsabilidad a papá. Su papá tomó leche tomó pechito hasta los 5 años, o sea que quién sabe, de pronto también hasta los 5. Otra opción de respuesta, ese es un tema que deberías discutir con el bebé. Otra opción de respuesta, me encanta y a él también. Hubo otra opción, tal vez más adelante, en este momento no. En realidad, nosotras como mamás que decidimos lactar no tendríamos por qué pensar en qué respuesta le voy a dar a las personas. Yo puedo decidir qué responder, yo puedo decidir no responder. Obviamente lo ideal es que nadie me pregunte, ¿cierto? Porque eso es una decisión netamente nuestra. Pero digamos que estas son opciones de respuesta que pueden sonar muy graciosas, muy jocosas, que de pronto a alguien le molesten, pero que sirvan para que no te vuelvan a preguntar cuándo lo vas a destetar. ¿Qué pasa entonces con el vínculo que se construye a través de la lactancia después de destetar? Yo tengo yo tengo 2 chiquitos, uno de 7 y uno de 4. Ambos fueron lactados hasta los 4 años. Ellos mismos decidieron dejar de lactar a los 4. Y yo solamente puedo hablar de estos otros 3 añitos. El vínculo ha permanecido intacto. O sea, para nosotros o sea, obviamente, para dormir nosotros siempre dormimos, pues yo me acuesto con ellos hasta que se duermen. Entonces, digamos que ese vínculo ha permanecido y se ha mantenido durante estos 3 añitos. Pero Eli, que tiene una experiencia mucho más larga, porque ya tiene un hijo adulto, ella sí aquí nos puede dar una respuesta un poquito más de tiempo. Bueno, brevemente, porque creo que estamos ya sobre el tiempo. Sí, mi hijo va a cumplir 21 años, pues nosotras las líderes de la Liga de la Leche no solemos ponernos pues como de ejemplo nuestras vidas personales, pero solamente como darle una voz de aliento a las mamás que en este momento pueden estar angustiadas porque ven muy lejano, muy difícil ese destete. Recuerden que siempre el niño o la niña van a terminar por destetarse y que lo que ustedes están haciendo va a ser un beneficio para toda la vida. El vínculo, como dice Mónica, permanecerá intacto. Cuando sus hijos crezcan, tal vez se vayan de casa, construyan sus propias vidas, van a recordar por siempre esta unión única, como continuar con el cordón umbilical, toda la paz, el amor, el sosiego que les dio ser niños amamantados. Eso va a ser un escudo protector para ellos como seres humanos, porque la lactancia pues no solo es inmunidad física, sino digamos también psicológica. Definitivamente están dándole a sus hijos el mejor regalo y la sociedad sería otra si todos los niños pudieran ser amamantados. Sería una sociedad más sana
física y emocionalmente. Entonces, la invitación es que piensen muy bien la decisión del destete, que sea un verdadero deseo de ustedes, auténtico, genuino, que no sea por una mala asesoría o por presión externa, y que cuando lo quieran hacer, pues a la orden en la Liga de la Leche las podemos apoyar también, porque muchas veces las madres están muy solas a la hora de destetar. O sea, les enseñamos muy bien cómo superar las dificultades de la lactancia y cómo pues aumentar la producción de leche, superar el dolor, todo, pero después a la hora del destete se encuentran muy solas también, entonces se necesita apoyo para el destete también. Bueno, sí, ya como dijo Eli, que ya estamos sobre el tiempo, Eli, básicamente las recomendaciones en Colombia siguen los lineamientos de las recomendaciones internacionales. Se recomienda que la lactancia sea exclusiva hasta los 6 meses y que se continúe por mínimo hasta los 2 años y que de ahí en adelante solo se suspenda cuando se hace una decisión de mamá y bebé. O sea, es una decisión que les queda solamente a ellos. Y siempre, siempre va a tener beneficios, en eso no hay ninguna duda. Para finalizar esta frasecita, idealmente la relación de lactancia continuará hasta que el niño supere esa necesidad. Eso para que lo tengamos en cuenta. Cuando él ya no necesite ese pecho, posiblemente ya diga, ya no quiero tomar más tetica, lo mismo. Si no necesita ya dormir con papá, entonces con papá y mamá, entonces ya va a tener su cuarto. Si no necesita el pañal, va a pedir que ya no le pongan pañal. O sea, la idea es como que respetemos y cuidemos como esa relación de dependencia que todavía tienen esos bebés y que en la medida en la que ellos vayan madurando y reconociendo que ya no son necesarias esas relaciones de dependencia, ellos vayan también tomando sus propias decisiones. Finalmente, esto ya es muy cortico, nosotros pues vamos a hablar un poquito de la Liga de la Leche. Recordemos que la Liga de la Leche es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que no tenemos fines religiosos ni políticos. Básicamente nuestro objetivo es promover y apoyar la lactancia materna como un estilo de crianza que valora la maternidad. Estamos presentes en más de 80 países, somos más de 5.000 líderes voluntarias alrededor del mundo, entrenadas y con experiencia propia en lactancia humana. Y brindamos apoyo de información sobre lactancia y crianza amorosa de mamá a mamá. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y ya, la Liga de la Leche en Colombia existimos desde 1976. Actualmente estamos presentes en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Popayán, Pasto y algunos municipios aledaños. Funciona con grupos de encuentro, apoyo telefónico, por correo electrónico y en redes sociales. Ofrecemos capacitación a grupos de salud y redes de apoyo. Actualmente ya tenemos algunos grupos presenciales aquí en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Bogotá. Entonces los invitamos a que a través de nuestras redes sociales nos sigan y allí se enteren de toda la programación. Finalmente, muchísimas gracias por la atención. Eli. Listo. Estamos, lo que había dicho Eli, que los invitamos nuevamente a que revisen nuestras redes sociales para que vean que vamos a tener un ciclo de 4 conferencias durante este próximo mes que son supremamente interesantes, no son solamente de lactancia, aquí están mostrando Eli la foto, perfecto, vamos a tener unos invitados de lujo, como les llamamos nosotros, Lucas Raspal, que es un psiquiatra argentino, Carlos González, que es un pediatra español, que amamos todas las mamás, y un Laborda, que también es una terapeuta española, y la doctora Nancy Bernal de aquí de Colombia, que es una pediatra también con un apoyo y un amor increíble a la lactancia. Entonces los invitamos para que las revisen y busquen y miren a ver en qué esta charla nos pueden acompañar. Bueno, muchísimas gracias Eliana, Mónica, súper clara la información. Yo creo que todas las familias se quedan con herramientas muy valiosas para iniciar este proceso y para continuar. Tenemos varias preguntas en el chat, no son muchas realmente. Nos dicen, ¿en cuánto tiempo aproximado se puede realizar totalmente el destete nocturno? Mónica, comenta tú porque tú tuviste una experiencia propia. Sí. Ay, eso es muy difícil. O sea, yo asegurar que en una semana, por ejemplo, o en 10 días o en 15 días, eso va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, si yo preparo y anticipo a mi hijo desde antes y decirle, no estamos durmiendo bien, vamos a dejar de tomar tetica por la noche. O sea, si yo lo empiezo a preparar, pero sin todavía establecer el destete, y luego ya empiezo a establecer ese destete, pues uno diría que aproximadamente más o menos entre 7 y 10 días. O sea, esa primera semana va a ser difícil, va a ser dura, porque obviamente va a haber llanto, por lo que les decía ahorita.
eso es un duelo para ese niño y ese niño va a llorar, o sea, va a manifestar su dolor de alguna forma y la forma más fácil va a ser llorando. Yo tengo que estar preparada para eso. Pero si yo tengo un proceso respetuoso, con amor, con anticipación, puede ser más o menos entre 7 y 10 días. Ahora, si es un proceso sin anticipación, se puede ir muchísimo más tiempo, 15, 20 días más o menos. Muchas gracias, Mónica. Por aquí nos preguntan, cuando la madre llega del trabajo, ¿cómo se haría el destete de esa toma que es, llegó mamá? Eso es muy difícil, porque imagínate si tu bebé te está esperando todo el día, sabe que cuando mamá llegue le da su tetica y llega mamá y es la emoción de ver a mamá. O sea, esa toma yo creo que sería de las más importantes como para el bebé, para que el bebé se siga sintiendo conectado a mamá a pesar de que ya no la ve todo el día. O sea, yo pensaría que esa toma, yo no sé, Eli, tú qué dices, pero a mí me parece que es una toma supremamente importante, sobre todo como para, oh, llegó mi mamá, pues qué felicidad. Pues Sí, no sé. esa toma podría ser tan importante como la de antes de dormir y la del momento de despertar, ¿cierto? Que son tomas pues casi que innegociables. Entonces, no existe una fórmula perfecta, ¿cierto? No existe una única manera de despertar y esta es la fórmula secreta y usted lo hace así y tiene el éxito garantizado. No, es ser muy realistas y entender que cuando el destete no es natural, no es espontáneo, es muy probable que haya sufrimiento y dolor, pero una cosa es sufrir solo, en una habitación llorando solo, y otra cosa es sufrir y llorar con mi mamá o mi papá o una figura muy cercana que me carga, que me consuela y que me ofrece otras alternativas para entregarme el amor. Entonces va a ser difícil y va a haber tomas más difíciles que otras y va a haber días más difíciles que otros, pero si están convencidas y eso es lo que quieran, sigan adelante. Y en cualquier momento tengan presente también que se pueden devolver. Esa no es una decisión irreversible. Si ustedes consideran que definitivamente no es el momento, pues retomen su lactancia, pero pues sin entrar tampoco en un juego, te voy a destetar, no te voy a destetar, sí, no, porque también pues, confundirían al niño, sería un poco cruel. Muchas gracias. Por aquí nos dicen, ¿cómo quitar la asociación del sueño con la teta? Mónica, ¿quieres responder a eso? Pues a ver, quitarla, pues de pronto no es que sea tan importante quitarla, de pronto uno lo que puede introducir es otras herramientas para que él no asocie solamente dormir con la tetica. Entonces, por ejemplo, introducir obviamente que son herramientas que nos van a exigir más presencia. Entonces, por ejemplo, leer el cuento, hacer caricias en la espaldita hasta que se duerma, cantarle una canción, arrullarlo, o sea, es buscar otro tipo de estrategias que reemplacen esa tomada del pecho, pues esa toma del pecho, pero siempre, siempre van a incluir más presencia, o sea, no hay forma de sustituir o de quitar esa asociación yo pensando, no, es que él ya debe aprender a dormirse solo. No, absoluto. O sea, si siempre ha aprendido a dormirse con la tetica y ya queremos que no lo haga, entonces la idea es cambiarlo por otra estrategia, pero que va a requerir siempre, siempre más presencia de papá o de mamá o de la figura de apoyo, pues. Sí, en la crianza hay que ser muy persistentes. Es como lavarse los dientes. Uno durante muchos años le tiene que recordar al niño que hay que lavarse los dientes hasta que un día cualquiera por fin lo hacen solos. Entonces es estar ahí, hágale y hágale. Todo esto es un constructo, todo esto son cosas que toman años, nada es de un día para otro, nada es fácil, nada es mágico, ¿cierto? La maternidad como más que cualquier cosa en la vida exige mucha presencia, mucho acompañamiento, prepararse uno como ser humano, como persona, como mujer, como madre, para poder darle a ese bebé lo mejor, pero lo mejor no quiere decir que no nos equivocamos, nos angustiemos, nos desesperemos, pero es estar ahí. El proceso de crianza dura muchos años, entonces hay que llenarse de paciencia, de buscar apoyo, grupos de apoyo, Liga de la Leche, informarse un poco, existen libros, literatura sobre este tema y bueno, estar ahí siempre disponibles para esos hijos con diferentes formas de apego y de continuar el vínculo, porque es una lactancia puro vínculo.
Bueno, muchísimas gracias, Eliana, Mónica. Bueno, les cuento, por aquí me están preguntando que si vamos, si queda grabada y si la podemos enviar. Las invitamos, por favor, a todas las personas que diligencien el registro de asistencia para nosotros poder tener como toda la información para poderles enviar esta grabación. Aquí se las voy a volver a compartir en el chat. No tenemos más preguntas, pero sí les quiero contar que el próximo 20 de septiembre a las 5 de la tarde en sede Clínica Las Américas tenemos grupo de apoyo con Liga de la Leche presencial. Entonces las personas que estén en Comuna 16 que puedan llegar, los vamos a estar esperando. 5 de la tarde van a estar aquí las dos líderes de la Liga de la Leche para que por favor lo compartan con sus contactos y es un espacio muy valioso donde de manera presencial pueden aprender de la experiencia de otras mamás y de estas personas que les están brindando todo el conocimiento científico para afrontar todas estas circunstancias que se presentan en todo lo que tiene que ver con la lactancia. ¿Listo?